Good evening, El Paso. Welcome to Philosophic Dialogues from La Frontera, where our mission is to share the fun of the big questions with you. My name is Dr. Kim Diaz. I teach philosophy here at UPCC. And our co-host, Dr. Joel Simon, is not able to join us today, but hopefully next week we'll be able to have him here with us. Today, I feel very grateful to be here interviewing none other than Ms. Maria Perez Pisa, with whom I've had the honor of working for the last 4 years. Ms. Perez and I first met at a local reentry meeting organized by one of our local attorneys, Mr. Bruce Ponder. These meetings bring together interested stakeholders in the community who in some form or another care about the reentry process for returning citizens here in El Paso. I have had the good fortune of working with Ms. Perez in a reentry as well as a diversion program, and today I have the opportunity to ask her a few questions. Ms. Perez Pisa is originally from Acapulco, Guerrero, how nice, Mexico, and she studied in Morelia, Michoacan. She is the mother of 2 adult men who also live here in El Paso. She has a degree in chemical engineering by the State University of Michoacan. She was also an UPC student and obtained an associate's degree in computer science from the college. She received a master's degree in systems engineering from UTEP, and she is currently a doctoral student at the University of Texas at El Paso. Her research is focused on exploring how middle school Latino students learn about science through the integration of technology using a multimodal design on the borderland context. Welcome, Ms. Maria Perez. Bienvenida. Gracias. Voy a hacer switch al español, voy a cambiar ahora al español. Voy a tratar, a ver qué sale, pero voy a tratar. Gracias. Sí, bienvenida. Mi primera pregunta para usted es muy interesante porque usted tiene mucha práctica, tiene mucha experiencia en la ciencia. Sí. ¿Verdad? Y generalmente nosotros pensamos, bueno, el diálogo es más del lenguaje y no tanto de la ciencia. Pero a ver a qué llegamos, ¿no? Para usted, ¿cómo definiría el diálogo? Gracias por la oportunidad de estar aquí en esta conversación y en diálogo contigo y con todos los participantes y video escuchas de este programa. El diálogo, pues primeramente hay que estar dispuestos a poder entablar un diálogo con las personas. El diálogo es un acto muy humano que no nada más necesita palabras y silencios, sino que también está hecho también de visuales, formas, ritmos, movimientos. Entonces, es muy complejo. El diálogo es complejo. Sí, aquí la maravilla del diálogo es lo que el hombre ha logrado con sus maneras de expresarse, ¿no? Y así desarrollar muchísimos modos de comunicación. Entonces no nada más son palabras. Y silencios. Y silencios. Entonces vamos a explorar eso. ¿Por qué el silencio? Porque generalmente diálogo, logos, palabras, ¿no? Entonces, ¿y dónde viene el silencio? Pues dándole espacio, como preparando el terreno para la palabra o para las palabras. Entonces, sí es bien importante tomar en cuenta los silencios, porque además dentro de los silencios podemos preparar los diálogos internos, divinos, místicos, ¿no? Entonces, bueno, hay gente muy capaz que puede hacer conversaciones, no importa si hay mucho ruido, música, otros sonidos, ¿no? Pero
empecemos por lo más sencillo, palabras y silencio. Sin eso no podríamos entablar una conversación o estar dispuestos a una conversación. Me voy a ir porque hablaste de la música, ¿no? Entonces incluso la música, ¿no? Formas de jazz es un diálogo entre los instrumentos, usando el silencio, usando sonidos, se escuchan y dialogan, aunque no hay palabras, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? Al menos yo pensaba, el diálogo tiene más que ver con las palabras y los humanos, pero es interesante. Entonces la segunda pregunta es, ¿qué significa? ¿Tú qué crees que significa estar en diálogo con otro? Entonces ya sea ese otro, no sé, ¿verdad? Puede ser otro instrumento o otra persona. ¿Qué significa estar en diálogo? Principalmente quisiera enfocarme en mi experiencia, definitivamente. El ser una persona que llegó a estos lugares fuera de la frontera, ¿no? Me hizo posible entender un poco y desarrollar el respeto para poder establecer este diálogo, para poder entender cómo son las dinámicas de la frontera, tanto del lado de El Paso como del lado de Ciudad Juárez. Son diferentes dinámicas. Entonces, sí fue un encuentro con estas dinámicas sociales, auditivas, al mismo que escuchaba a las personas hablar y conversar, inglés, español, inglés, spanglish. Es desarrollar primero el respeto. Podemos hablar, nos podemos comunicar, pero en diálogo, si no tiene esta característica de respeto, no es posible pasar al siguiente nivel, que es el escuchar. Entonces, si no te dejas un poco, te sales de ti, dicen algunos filósofos, y te entregas a esa actividad de escuchar, no es posible el diálogo. Entonces, para estar en diálogo hay que pasar primeramente, creo yo, porque así lo he vivido y eso es lo que me ha podido permitir, pues, estar en esta comunidad, ¿no? Respeto, después puedo escuchar, obviamente reconocer a la otra persona como yo también, del otro lado hay una persona como yo, y sentarme a escuchar. Y pues así se van entrelazando un diálogo, ¿no? ¿Y cuántos años llevas acá en la frontera? Ya. 10 años. Ya es bastante. Ya. Entonces ya forma parte de tu identidad, ¿no? Una década de la vida de una persona es. Pues no sé si forma parte o soy parte de la frontera. Lo que sí puedo decir es que me genera mucho respeto todas estas dinámicas de la gente que vive en esta frontera. ¿Por qué te genera respeto? Porque han creado formas de diálogos muy interesantes, muy únicas, y convivencias también, diálogos muy, muy interesantes entre la filosofía, la ciencia, ciencias sociales, las ciencias naturales, el español, el inglés, la cultura mexicana, la cultura americana, la fusión de ellas. Y también he visto cómo la cultura asiáticas también se integran en esta conversación. Nuevamente, visual, musical y de lenguajes, ¿no? Y esto sí me es interesante, dos cosas. Una cosa que quiero seguir es, pues actualmente estás trabajando con inmigrantes que llegan, ¿no? De otras partes y en el programa de camp de EPCC. ¿Qué te parece? ¿Cómo
si llegan, ¿tú crees que ellos al llegar, el estar aquí, cómo los ves? O sea, ¿cómo entran en diálogo? ¿Cómo los ayudas tú a ellos para que puedan entrar en diálogo y formar parte de esta comunidad, o para que se vayan acoplando a IPCC, terminen sus estudios? Sí, pues creo que no nada más de... Bueno, sí, trabajo en este programa de CAM en IPCC. Es un programa que da apoyo académico, tecnológico y podríamos decir un poco personal a las personas que de alguna manera han convivido con gente migrante o son descendientes de migrantes, o simplemente tienen la suerte de ser bilingües, de tener en casa personas que les hablan en otro idioma aparte del oficial, que es el inglés. Entonces ellos desarrollan una habilidad de diálogo entre el español y el inglés, entre la cultura americana que están viviendo como estudiantes desde la primaria, secundaria, high school, preparatoria, y el campo, entre la ciudad del Paso, que una zona es súper urbana y otra que no lo es. Entonces este programa da soporte de muchas maneras a esta comunidad, a estos estudiantes que tradicionalmente no se ve, no notan que tienen ese diálogo o esas negociaciones entre estas dos culturas, y van creando ellos mismos su identidad. Pero y sí, ahí vamos. Este programa da soporte en inglés o en español a los estudiantes y los ayudan a integrarse, ¿no? A las carreras de APCC, del Community College. Ok. Y otra cosa que quiero, antes, se me hace interesante, ¿no? Porque entrando en diálogo encuentra uno más preguntas para mí. Sí, me hace interesante que mencionas el respeto, porque, bueno, yo soy de la frontera, ¿no? Entonces, para mí, yo pienso como Juan Gabriel, ¿no? Juárez es the number one, ¿no? Es el número uno. Pero he notado yo mucho que por ser la frontera y no ser homogéneo, no estar en el centro del país, no más dentro del país, ya sea de los Estados Unidos o de México, es un lugar donde ni es de aquí ni es de allá. Entonces, no, como que le falta apreciación. Las personas de adentro del país ven la frontera como si fuera, ya no, o sea, es parte del país, pero no tanto en realidad. Y es como algo secundario, ¿no? Es algo relegado en lugar de, como lo dices, ¿no? Respetado y wow, o sea, crea su propia dinámica, su propia manera de convivir, de manejar las cosas, manejar la vida. Entonces, sí, pues por eso no podríamos llamar a cualquier comunicación diálogo, ¿no? Porque si no estableces ese respeto frente a la otra persona o frente a los otros, pero además los otros también eres tú, ¿no? También vas a estar en esa posición donde quieres ser escuchado o quieres ser, bueno, no es que quieras ser respetado, ¿no? Pero escuchado tal vez. Entonces no estás conociendo, porque cuando escuchas tienes este acto también de transformarte. Esto es algo que vine a aprender aquí. Paulo Freire me lo mostró, ¿no? Te permites también tú mismo transformarte cuando escuchas a la otra persona. ¿Quién es Paulo Freire?
Pues es un filósofo brasileño que escribió varios libros con mucho amor, podría decir, más que amor que bueno, ahí me quedo. No soy experta en Paulo Freire, pero es un filósofo brasileño que se dedicó a pensar en estos actos de comunicación entre las personas, ¿no? Y principalmente su objetivo fue enriquecer estos diálogos académicos en las escuelas, profesores, estudiantes, y abrió la puerta también, pienso yo, bueno, me la abrió a mí, como profesora, como maestra de una comunidad aquí migrante, una comunidad bilingüe, y me abrió esta posibilidad de transformarme en este acto de enseñar. Y ahora estoy en esta transformación de, más que de enseñar, compartir las experiencias. Yo también soy estudiante para preparar mi clase para los estudiantes. Entonces ya no es, mi posición ya no es te voy a decir lo que es la verdad, ¿no? Más bien te voy a compartir mi experiencia como estudiante estudiando estos temas, y esto es lo que disfruto, lo que he aprendido, lo que he reflexionado. ¿Y ustedes qué piensan? Eso definitivamente me lo dio Paulo Freire. Me abrió esa posibilidad de ser maestra de esta manera. ¿No se te hace de una manera muy humilde el decir voy a compartir mi experiencia, a ver qué piensas, cuando en realidad, o sea, eres maestra, llevas años, tienes años de experiencia, estás en un programa de doctorado, tienes un entrenamiento riguroso, ¿no? De mucho rigor, y de cierta manera eres una autoridad en el área que tú de tu experiencia, ¿no? De lo que te enfocas, y el decir, pues ahí les va, ahí les va mi experiencia. Suframos todos juntos. Se me hace de cierta manera muy humilde, pero en un sentido de que me pregunto, ¿cuentan todas las experiencias lo mismo? No podemos decir que a lo mejor la experiencia de una maestra que lleva años pensando en esto, o sea, no nomás no lo estás diciendo nomás porque lo acabas de pensar, sino porque lo has pensado, tal vez lo has escrito, lo has publicado. Y entonces me pregunto, ¿no? O sea, si en realidad estará en lo correcto Freire cuando dice que podemos aprender o debemos incluso aprender de todos. Hace 10 años hubiera dicho que no, pero llegar aquí a la frontera y ver la riqueza de sus habitantes, de la comunidad, es así, mejor doblas las manitas y disfrutas el viaje, disfrutas la praxis de la que habla Paulo Freire, ¿no? Yo creo que fue la riqueza de la comunidad de la frontera lo que me fue también transformando, y Paulo Freire me dijo, adelante, también enseñar puede ser de esta manera. Y obviamente convivir en este programa en el que coincidimos, pues la realidad está ahí, la riqueza de todas las personas, ahí te lo muestran, ¿no? Donde tradicionalmente esta comunidad es rechazada, no escuchada. Cuéntales a nuestra audiencia, ¿no? ¿Qué programa es este programa de...? Bueno, ¿con qué estudiantes trabajas? En el programa de Shadows to Light tenemos gente
me gusta decirlo así, no sé si es lo correcto, pero me gusta porque así lo veo. Son personas que simplemente tienen ciertos compromisos con el sistema judicial y después de cierto tiempo cumplen sus compromisos y se van. Y son personas que tienen niveles académicos registrados diferentes, de diferentes niveles, de todos los niveles, pero igualmente son increíblemente creativos, increíblemente, son bilingües, entonces tienen una riqueza cultural impresionante y la calidad de vida de humanidad también es linda, ¿no? Entonces, pues sí, es ir aprendiendo que las personas nos vamos enriqueciendo y que nos debemos de permitir eso, escuchar al otro. Filosóficamente, ¿cómo entiendes el diálogo? Pues yo me quedaría con Paulo Freire, definitivamente. Es nuevamente el que me fue dando el esquema de lo que es el diálogo entre maestro y estudiante y cómo permitir también tú transformarte, ¿no? Entonces, la empatía, habla de empatía, habla de amor, habla de respeto, habla de igualdad. Entonces, sin esos elementos el diálogo no es posible. Podemos, como decimos, comunicarnos, decirnos, pasarnos información de uno al otro, pero el diálogo tiene que tener, el diálogo filosófico con los niños, o sea, no es estos elementos. Entonces tú puedes establecer diálogos, bueno, como yo lo he vivido, y nuevamente, en base a mi experiencia, disfruto mucho este diálogo con las participantes en el programa de Shadows to Light, ahora con mis participantes en el programa de CAM, con mis hijos, descubrí unas conversaciones con mis hijos, ¿no? Sin estos elementos no es posible. Entonces, para mí el diálogo filosófico, en definición filosófica, tiene que tener estos elementos. Es empatía, amor, respeto, igualdad. Ok. ¿Consideras tu trabajo dialógico? Sí, definitivamente. Definitivamente. ¿Cómo? Bueno, sí, la enseñanza es un proceso de transformación. Hay que darle tiempo, hay que utilizar las herramientas correctas, un diálogo de respeto, un diálogo nuevamente de igualdad, vocabularios, palabras que hablen también, que se basen en eso, ¿no? En el amor, en el respeto, en la igualdad, y pues permitirme a mí seguir creciendo como maestra, ¿no? Tomar la riqueza de la frontera, de las dos culturas, o la cultura de la frontera, o de las tres culturas, no sé. Es interesante porque, bueno, aquí quiero leer la siguiente pregunta, pero se me hace interesante porque para entrar en diálogo, entonces, de acuerdo a lo que me estás diciendo, es dejar atrás el orgullo, la soberbia, de que muchas veces uno como maestra o tal vez como padre, uno sabe que uno ya está en lo correcto y ellos no. Ellos, o sea, no han pasado por lo que uno ha pasado, y te estoy diciendo esto porque yo ya lo viví y esta es mi experiencia. Entonces, hazlo porque te conviene, en serio, o sea, te lo estoy diciendo por las buenas, ¿no? Pero esa manera de pensar de que yo ya sé lo que te conviene, tiene uno que hacerla a un lado
y aceptar entrar en diálogo para ver a qué acuerdo llegamos, ¿no? O qué podemos decir de dónde vienes, qué me estás diciendo y cómo, bueno, vamos a seguir. Sí. Sí, es un proceso, no es un proceso fácil, pero sí los filósofos, no me acuerdo ahorita su nombre, estaba leyendo, habla de que hay que salirse de uno mismo, ¿no? Para poder escuchar al otro. Entonces, si no dejas tus tradiciones culturales, ¿no? Yo como mamá mexicana, ¿no? La chancla es mi mejor herramienta. Ha sido mi mejor herramienta. Espero que siga siendo mi mejor herramienta. Pero no te ha fallado. Pero no, tuve que hacer eso. Tuve que dejar todas esas tradiciones. También como me educaron, tomar lo mejor de la educación de mi madre, de mi abuela, mexicanas, ¿no? Y permitir escuchar a mis hijos qué es lo que querían, qué es lo que pensaban, ¿no? Incluso ahora todavía sí, a ver, explíquenme, porque mi contexto, mi punto de vista es a través de mi experiencia y a través de mi cultura. Ellos sí ya ven las cosas, el mismo contexto, la misma situación diferente. Entonces, pues es dejar lo que soy, dejar mi autoridad, dejar todo eso y permitirme aprender de nuevo. Es como cuando vas a leer un libro por primera vez, tienes que hacer eso también, ¿no? No dices, pero yo he leído tantos libros, ¿qué me va a enseñar este libro? No, bueno, idealmente, ¿no? Sí. En teoría así debe de ser, pero muchos de nosotros sí. Es interesante, yo he notado personas, ¿no? Que tenemos ya el doctorado, entonces ya somos expertos en nuestra área de estudio, ¿no? Entonces, y publicado y esto otro, sí. Pero y leemos algo y pensamos, no, esto no está bien, no entramos en diálogo con lo que leemos, no aprendemos, porque ya sabemos lo correcto, porque lo hemos estudiado precisamente. Y creo que es una autoridad que se ha ganado, ¿no? Que se va ganando, pero aún así, si nos permitimos salirnos de nosotros mismos y enfrentarnos y escuchar, hay una riqueza en eso. Y, bueno, lo he vivido, yo he tenido que hacer esto, ¿no? Aquí, en la frontera. Esa es una pregunta que sigue después de varias más a la que vamos. ¿Cuál es el significado y las ramificaciones de entrar en diálogo con otros? Con un otro. Significado y ramificaciones de estar en diálogo con otros. Pues es descubrirte a ti mismo, ¿no? También otros filósofos he escuchado que hablan sobre también al dejarte a ti mismo, pues también te permites a ti ser una nueva persona o una persona diferente, y con esa frescura también te ves a ti misma, ¿no? Y entonces también es un proceso de reconocimiento a ti misma, ¿no? Cosas que a veces no pensabas que podías hacer, o que no podías pensar, o que no podías aprender, o que no son en tu área, entonces, o es un área contraria, y entonces no estableces puentes entre lo que era imposible, ¿no? Te permites eso. Yo creo que esas son las ramificaciones, ir estableciendo puentes entre áreas que no veías cerca o que no creías posibles, y sin embargo la naturaleza lo hace, ¿no?
se va permitiendo esos saltos entre diseños. Es interesante lo que me dices, porque si entra uno en diálogo auténticamente, porque te voy a decir, históricamente, por decir Platón, los diálogos de Platón, donde Sócrates es el personaje principal, no es un diálogo para ver qué aprendemos, es un diálogo para ganar. Y el que gana es Sócrates, pero pues termina perdiendo, ¿no? Porque como la historia, ¿no? Históricamente a Sócrates le costó la vida ganar, pero entraba en diálogo no para aprender, entraba en diálogo para ganar, porque tenía las herramientas del lenguaje y las herramientas teóricas, ¿no? Conceptuales para ganarle con los que entraba en diálogo y los hacía quedar mal, ¿no? Enfrente públicamente de todos, y pues así le fue, ¿no? Pero entonces él entraba en diálogo, y los diálogos de Platón, ya los diálogos de después, los primeros, los del medio, son más adversarios. Ya los de después, él ya va sacando problemas con sus propias maneras de pensar, con su propia teoría. Los usó así, ¿no? Para comunicar. Pero entonces estoy pensando aquí contigo que es entrar en diálogo. Hay una diferencia en entrar en diálogo auténticamente y entrar en diálogo. El diálogo que no es auténtico, no te dejas aprender, no te dejas, estás ahí nada más para ganar, o para agarrar a la otra persona como si fuera una corte legal, ¿no? Donde escuchas, pero usas esa información para ganarle a la otra persona, o hacerla quedar mal y tú ganar. Entonces realmente no estás escuchando. Pues bueno, sí estás escuchando y poniendo atención, pero tus fines son ganar. No de aprender, no de crecer. Pues no, también está aprendiendo porque está haciendo estrategias, ¿no? Bueno, en estas dinámicas, ¿no? Sí, hay gente que es muy hábil en eso. Pero bueno, es parte de lo que somos. Hay personas que, pues como todas las profesiones, hay personas que se dedican a enseñar toda su vida y disfrutan ese acto, ¿no? Y hay otras personas que también hacen lo mismo, y otras profesiones, ¿no? Entonces, pero es lo que somos, es lo que hay. Y en establecer estos diálogos con estas personas, pues aprendemos a veces lo que no queremos ser, o estar cerca o estar alejados. O sea, también nosotros seguimos haciendo nuestras estrategias, ¿no? De cualquier manera aprende uno. Sí. Pero ahí sí no depende del diálogo o de uno lo que las otras personas hagan con la información que adquieren o escuchan. Sí, no. Ay, sí, es súper complejo. Las intenciones. Sí. Entonces me decías que, bueno, la pregunta es, ¿uno necesita tener un tipo de disposición para estar en diálogo? Me dices que sí, que se necesita respeto, amor, empatía, igualdad. Entonces, sin estas, ¿por qué el respeto? ¿Por qué la igualdad? ¿Por qué la empatía? ¿Cuál me falta? Amor, respeto, igualdad, empatía. ¿Por qué?
Bueno, en mi experiencia, como maestra, me ha permitido a mí, pues justamente esto que hablábamos, entender la frontera, aprender de mis alumnos. Es información pero la calidad de la información creo que es más humana. Habrá que, sí, por decirlo así, calidad humana. No me gusta ese concepto, pero digamos que ya encontré la palabra. Es que a través del diálogo vamos comprendiendo nuestra realidad, nuestro contexto. Y finalmente un poco también vamos entendiendo nuestro objetivo en esta vida, o la riqueza de esta vida, o el sentido de esta vida, ¿no? O el sentido de este momento, el sentido de estar aquí en la frontera, o el sentido de mi presente, ¿no? Y desde mi presente puedo también construir mi futuro, pero pienso que con estas características en el diálogo se vuelve más rica tus minutos, tus segundos, ¿no? A mí me ha pasado que disfruto el desierto, disfruto los atardeceres o los amaneceres, disfruto el diálogo. Por ejemplo, este collar se lo compré a una mujer que estaba vendiendo mayor. Cuando llegué, fuimos a conocer Santa Fe y estaba una persona india nativa, y estaban vendiendo collares. Y entonces me gustó y dije, bueno, pero se lo quise comprar, y escuchó cómo hablaba español con mis hijos y me dijo, qué bueno que habla español, qué bueno que habla español con sus hijos. Y yo, gracias. Le digo, sí, somos de México. Y me dice, qué bien. Dice, yo ya no puedo hablar español con mis nietos. Mis hijos lo hablan un poquito, pero yo ya no puedo hablar español con mis nietos. Y entonces se me quedó muy grabado, porque dije, ¿qué quiere comunicar esta persona? Que sus nietos ya no lo van a recibir. Y a sus vez, pues sus nietos se comunican en inglés con ella, seguramente los entiende, pero ya esa calidad de comunicación entre los seres queridos se transforma. Y entonces, bueno, aquí no tengo mis seres queridos, están mis hijos, pero ¿qué pasa con los poseedores de esa cultura? Los poseedores del lenguaje que hay aquí en la frontera, los poseedores de los que crean la música de aquí de la frontera. Entonces dije, no, yo me tengo que permitir que no me pase eso, que no me pueda comunicar. En aquel tiempo, hace 10 años, era comunicación nada más, ¿no? No me voy a poder obtener información de lo esencial de la actividad del ser humano. Y entonces ya fue estudiando, fue entendiendo lo que era el diálogo. Y bueno, lo mismo me pasa. Freire me lo explicó. Y dije, bueno, pues es ganar, ganar, porque dice, te la vas a pasar muy bien y vas a aprender muchísimo. Y encima voy a conocer la riqueza de la frontera. Entonces, pues qué bonito, ¿no? Entonces, a tu pregunta, es muy difícil para mí poder expresar y ponerle calidad, o sea, mi cerebro ingenieril, ¿no? Me dice control de calidad, cuantificar lo que está pasando en este diálogo. Hay que poder medirlo. Sí, ¿no? Pero hay cosas esenciales en la actividad del ser humano que a veces no se puede transmitir con palabras. Pero bueno, en la convivencia, en el escuchar, en tener respeto, te llega lo esencial de las cosas.
de estas actividades artísticas, filosóficas y bueno. Ok. La siguiente pregunta es, ¿uno puede estar en diálogo con cualquier persona? ¿Con todos? Si tienes estos elementos, sí. Sí. Claro. Entonces, si yo tengo respeto, amor, o yo entro, ¿no? Mi disposición es de amor, respeto, empatía, igualdad, pero la otra persona no los tiene, no es recíproca, entonces no hay diálogo. Interesante, pero creo que también, bueno, sí, tal vez no haya diálogo. No lo sé, no lo había pensado así, pero se necesitan nosotros dos. hemos más o menos, pero porque incluso puedes decir, yo tengo diálogo conmigo mismo, pero si no te respetas, si no eres amable contigo, no habrá manera que tu otro yo entre en comunicación contigo o entre en diálogo contigo, no sé. Pero no sé si estarás de acuerdo en esta parte. Hemos convivido con mucho tipo de personas, hemos conocido mutuamente muchas personas y seguimos aprendiendo de ellas, aunque su disposición al diálogo no sea posible, pero hemos desarrollado pasan y ellos o ellas no tienen esa disposición. No porque sean malas personas, simplemente están agobiadas con otras cosas, con otras preocupaciones, y uno está tratando de dialogar, pero ellos no. Pues muchos estudiantes, uno trata de dialogar con ellos, pero ellos están en el teléfono, ¿no? O preocupados por otras cosas. Entonces, pero aún así aprendemos o nos transformamos porque vamos comprendiendo la comunidad con la que trabajamos. Entonces, pues ahora sí que es la riqueza de nosotros. Empezamos a buscar estrategias para abordar a esta persona, ¿no? Y desarrollar en ellas también esta habilidad de comunicación, o que desarrolle más este diálogo o que integre el diálogo a su vida diaria, ¿no? Entonces, bueno, pues así como que qué chistoso, sí, casi que si nos llegan los retos así, dices, perfecto, vamos a hacer otra estrategia. Ok, vamos a hacer esta otra estrategia. ¿Qué tal si abordamos de este lado? Y ahí vamos, ¿no? O sea, entonces el diálogo, tal vez la otra persona no esté preparada para un diálogo, pero aprende. No sé. Vamos aprendiendo. Nosotros vamos aprendiendo, enriqueciéndonos, porque así, si tenemos una estrategia que nos funcionaba para todos y nos llega un alumno, pues ya buscamos otra estrategia y nos enriquecemos, ¿no? Nos movimos de nuestra zona de confort y seguimos buscando cómo abordar. Y bueno, ya está. Vamos haciendo nuestra baúl de estrategias que nos funcionan. Cómo entren al diálogo, ¿no? Maneras de... Ok. ¿Tú crees que hay una ética del diálogo? Sí, claro. Pues pienso que con la palabra respeto, ¿no? Es súper difícil, ¿no? Es una habilidad súper difícil de poner en práctica, porque incluso con el pensamiento. Pero Freire nos dice, si lo piensas, lo haces y no reflexionas, eso no es diálogo o no es praxis, ¿no? Entonces sí es una habilidad que hay que desarrollar y bueno, tiene que ser muy ético, si no se volvería colonización, ¿no? A ver, dime más de eso.
Sobre la colonización. Bueno, si no es diálogo, empezamos a colonizar. ¿Cómo? Bueno, eso es, empezamos a invadir, ¿no?, a las personas con nuestros pensamientos, con nuestras ideas. Y si la persona no ha reflexionado en esos temas, pues sí, tiene dos opciones: hacernos casos o no hacernos caso, ¿no? Padre sería que se encontrara con nosotros y le vamos a dar tiempo, o vamos a respetar su tiempo para desarrollar este diálogo, ¿no? Pero si no, se vuelven muñecos de otras personas, ¿no? Títeres, no sé. Y ya, pues de eso ya tenemos mucho en el mundo y vimos que no. Sí, que no o sea, funciona. muchas relaciones son así, ¿no? Entre parejas, entre padres, entre hijos, entre maestros y estudiantes, donde no... donde tiene que haber un ganador y un perdedor. Alguien que tiene que tener la última palabra, ¿no? Sí, y bueno, también ya vimos que esos juegos no terminan bien, ¿no? Bueno, las historias, hay muchas historias en la historia que nunca terminan bien. Sin embargo, con un diálogo ético, todos ganan, todos ganamos. La comunidad gana, el maestro gana, los estudiantes ganan, la sociedad gana, todos ganamos. Incluso yo creo que este programa de Shadows to Light es un programa donde todos ganamos, ¿no? Todos ganamos. Y lo estamos viendo, los resultados están ahí. ¿Es posible estar en diálogo con uno misma? Lo mencionaste ahorita. Entonces me imagino que tú crees que sí lo es. ¿Es posible estar en diálogo con uno misma? Si lo es, ¿cómo? ¿Cómo hacer el diálogo con una misma? Yo a veces me digo, Kim, que no se te olvide hacer esto. Kim, tienes que hacer esto otro. Pero me estoy ordenando, me estoy premiando. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Qué significa, no? ¿Es posible? ¿Qué significa? ¿Y es bueno estar en diálogo con uno misma? Sí. También es súper difícil desarrollarlo. Pero bueno, con la práctica, practice. Sí, me gustaría decir que para poder desarrollar un diálogo con uno mismo, no es tanto el respeto, es importante, pero creo que uno de esos es la confianza en uno mismo. Y eso es algo que se desarrolla desde pequeño, ¿no? Desde que eres pequeño, tus padres un poco, tu entorno familiar va desarrollando esa confianza. Tú vas desarrollando esa confianza en ese contexto, ¿no? Sin eso no es posible un diálogo, porque como dices tú, a veces te estás ordenando. Hay que confiar un poquito más, sí, o amenazando, ¿no? Entonces, sí es posible, es súper importante, pero aquí en este caso es la confianza. Ok, entonces eso ya será para otro, porque sí me gustaría preguntar, ¿no? ¿Cómo se desarrolla, cómo podemos desarrollar la confianza en uno mismo? Eso es algo que a todos nos gustaría estar seguros de uno mismo, ¿no? De sí misma. Pero, ¿cómo? Pero no, esa no fue pregunta, sí. Eso no tiene que ver con el diálogo, pero ¿qué nos detiene para entrar en un diálogo con uno mismo o con los otros? Pues, no sé, pueden ser muchos factores, pero el silencio, no estar en silencio, creo que un buen principio, un buen contexto para empezar un diálogo con nosotros mismos sería el silencio.
¿no? ¿Cómo? Apagar la radio, apagar la televisión, dejar el reloj a un lado, alejar el celular por otro lado y escucharte, ¿no? Escuchar los ruidos de tu cuerpo. Yo pienso que, o la música de tu cuerpo, ¿qué será? O los ritmos de tu cuerpo, me gusta más eso, los ritmos de tu cuerpo. Entonces, sí, efectivamente. El mío se queja mucho. Podríamos decir que sí, nunca estamos en silencio totalmente, pero intentarlo, construir nuestros silencios es una buena manera de entrar en diálogo con uno mismo, ¿no? ¿Qué nos imposibilita hacer eso? Es el ruido, aunque sea música, ¿no? A veces nuestros pensamientos súper fuertes, ¿no? Tal vez, pero no, Entonces, algo así. El silencio para poder escucharse a uno mismo. Los ritmos de nosotros mismos, ¿no? Escuchar tu respiración, el ritmo de tu respiración, el ritmo de tu corazón, eso también es muy padre, ¿no? Como dices tú, cuando se quejan las rodillas, se quejan los pies, también es importante, ¿no? Te está diciendo algo. Ya estás poniendo atención en eso, ¿no? Una última pregunta. ¿Tú crees que el tiempo y el espacio juegan un papel en el diálogo? De cierta manera, o sea, tú has trabajado mucho con la divulgación de la ciencia. ¿Y la ciencia es un diálogo? Sí, es yo creo que mis primeros experiencias con el diálogo o queriendo comunicarme fue a través de la divulgación de las ciencias, ¿no? Pienso que querer entender mi realidad compartiendo lo que yo sabía con otras personas. En Morelia, Michoacán, donde estudié mi carrera como ingeniera química, participé por varios años con un grupo que se llama Ciencia para Todos y preparaban programas de divulgación de la ciencia desde niños pequeños hasta niños de preparatoria y universitarios. Ya lleva 30 años preparando ferias de la ciencia, se le llaman tianguis de la ciencia, para festejar al niño y festejar todas las expresiones científicas que hay en la Universidad Michoacana. Entonces, creo que ahí fue mi primer intento de tratar de comunicar mi realidad, lo que iba aprendiendo, lo que iba entendiendo de lo que es la vida, ¿no? O mi actividad como estudiante. Y bueno, a tu segunda pregunta, pues quisiera decir tiempo y espacio. Se me vino a la mente el libro de Santa Teresa de Jesús, Las Moradas, ¿no? Donde ella habla sobre cómo ir pasando de una morada en otra, y ella pues se dedicaba a la meditación, ¿no? Entonces, hablan de que pasaba horas meditando, ¿no? Y yo creo que esa es una pregunta que se quedará para la siguiente entrevista, porque podría decir, desde el punto de vista de Santa Teresa de Jesús, pues de Ávila, pues no es importante. Ella se sentaba a meditar y el tiempo y el espacio desaparecían, ¿no? Siempre es hoy, siempre es ahora. Sí. Siempre estamos aquí. Sí. Cuando llegamos al futuro estamos ahí. Sí, ¿no? Claro. O ahorita estamos viviendo el futuro de... que pensamos esta mañana, ¿no? Exacto, ¿no? O nos preparamos para hace 3 meses, ¿no? Entonces, pero bueno, es ahorita la única persona que se me viene a la mente. Yo sé que Paulo Freire también habló sobre el concepto de tiempo y de cómo también es un instrumento de opresión.
Y bueno, seguramente tú conoces más No me acuerdo de en más dónde. filósofos, pero la próxima vez espero entrevistarte yo a ti y Bueno. enriquecer este diálogo Bueno, desde tu punto de vista, que seguramente debe ser muy valioso y eso enriquecedor. espero, ¿no? Ojalá, a ver qué piensa la gente. Claro. Thank you so much for joining us today to dialogue about dialogue. And thank you to all our viewers for joining us as we find out what it means to do philosophic dialogues from La Frontera. Please join us next time where we'll explore more what it means to be in dialogue.